Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Yo le contaba a la iglesia en la reunión pasada que si yo pudiera describir el nacimiento de Jesús con un solo adjetivo, yo diría impresionante. Es impresionante. Y hoy que usted vino a la iglesia, si usted vino y no conoce al Señor, lo invitó a su familia, yo quiero darle algunos argumentos más allá de lo que la Biblia enseña, para que usted pueda ver lo impresionante que es el plan de salvación. Si usted es una persona que le gusta la parte de apologética, yo quiero darle hoy también algunos datos también de lo impresionante que es el plan de salvación en la palabra de Dios. Y quiero invitarlo a que usted medite en eso y medite, porque hoy vamos a hablar del nacimiento de Cristo. Y creo que quizá cuando uno dice, vamos a hablar ya me sé la historia. Yo quiero invitarlo a que usted tenga hoy hambre y sed. Yo quiero invitarlo a que usted haya venido a la iglesia con hambre y sed, porque sepa que creo que hay cosas que usted se va a llevar hoy que van a ser de edificación para usted. Y creo que aunque no lo fuera, nosotros somos el pueblo de Dios y deberíamos de tener siempre hambre y sed de la palabra de Dios. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Ok. Entonces, quiero invitarlo a que vamos a ir vamos a ir buscando, si usted trajo su Biblia, Mateo capítulo 1, vamos a ver la genealogía de Jesús, pero por mientras quiero contarle una breve introducción, quiero que esté conmigo. Usted sabía que algunas más menos, pero la Biblia nos dice, ustedes, dependiendo de la fuente que usted busque, que en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías mesiánicas cumplidas en Jesús. Una de las citas que yo encontré, hablo de 332 profecías mesiánicas. Y si bien no podemos revisar todas porque sería físicamente imposible, yo quiero hoy leerle algunas profecías o algunas cosas que se dijeron de Jesús a través de un conjunto de citas que vamos a ir revisando rápidamente. No sé si chicos, si las tienen más o menos, dice Dani, ok, si las pueden desplegar todo bien, si no las voy a ir leyendo, anótelas y las estudie usted en su casa si a usted le gusta revisar esto. Cumplimiento de profecías. Miqueas capítulo 5 nos habla de la historia de... bueno, no me tienen que poner las citas, chicos, no se preocupen, porque sí voy a ir muy rápido. Entonces, más que todo era si tenían Miqueas 5 Belén, como le mandé en las notas, si eso lo tienen, si no, todo bien. Miqueas capítulo 5 habla de que el Señor nace en Belén. Jeremías 31 habla de que Él traería un nuevo pacto. Oseas 11 habla de que Él es llamado de Egipto. Yo no sé si usted se acuerda la historia que ellos tuvieron que huir a Egipto por culpa de la persecución de Herodes. Isaías 9 habla de que se levantaría uno de Galilea, de Nazaret. Isaías 7 habla del nacimiento virginal de Cristo. Salmo 16 hablaría de que el Mesías resucitaría de entre los muertos. Salmo 22 hablaría de que Él fue abandonado y traspasado. Segunda de Samuel 7 habla del descendiente del linaje de David. Salmo 118 habla de la piedra angular redentora. Daniel capítulo 9 habla de las 70 semanas de Daniel, que nacería en un tiempo particular y en un momento justo.
Isaías 53 habla del siervo sufriente. Deuteronomio 18 habla de que sería un profeta como Moisés. Zacarías 9 habla de que él entraría reinante montado en un burro. Podríamos seguir, pero no tengo el tiempo. Entonces, hay un libro, quiero darle a usted, que se llama Evidencias que demandan un veredicto, del doctor Josh McDowell. Es un libro, vea hermanos, como así de grueso. Pero si usted es una persona que le gusta leer, se lo súper recomiendo. Porque son acontecimientos históricos y situaciones que hablan de por qué la vida de Cristo sucedió. De un hombre que empezó a hacer esta investigación como ateo y terminó siendo cristiano, que es el doctor McDowell. Entonces, se lo dejo la recomendación. Hay una de las citas que da ese libro que le quiero leer hoy. Pero le hago esta pregunta. ¿Usted sabe cuál es la probabilidad de que usted tenga 4 hijos cuádruples en un solo embarazo sin necesidad de la medicina, de forma completamente natural? ¿Alguien tiene una idea? ¿Ninguna? 1 en 700,000. O sea, de cada 700,000 embarazos, podría haber uno de hijos cuádruples. ¿Usted sabe cuál es la probabilidad de que usted salga de aquí y le caiga un rayo en la cabeza? 1 en 1,000,000. ¿Usted sabe cuál es la probabilidad, según CNN, de ganar la lotería en los Estados Unidos? 1 en 292 millones de ganar la lotería. Voy con el dato interesante. Si 8 de las 332 profecías mesiánicas, solo 8 se cumplieran de forma específica, haciendo un cálculo con todas las personas que han nacido en la humanidad a través de la historia, la probabilidad de que haya una persona que cumpla 8 cualquiera de estas profecías es 1 en 10 a la 17. Para que se haga la matemática, es 1 y usted le pone en 1 con 17 ceros a la par. ¿Para qué 8? Hermanos, el acontecimiento de que Jesús nació es un acontecimiento científico, histórico, comprobado. De que Jesús nació, de que Jesús vivió. Creo que lo difícil de aquí comprobar ¿es Jesús Dios? Y hoy vamos a hablar un poquitito de eso. Vamos a atender prácticamente un tema que demuestra rotundamente que Jesús era Dios. Y vamos a empezar estudiando la genealogía de Mateo. Si usted fuera sincero conmigo, cuando empezamos a leer la Biblia y llegamos a una genealogía, por lo general nos brincamos la genealogía. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuánto se brinca la genealogía? Siendo sinceros. Ok, qué dicha, estamos en la casa del Señor, no mintamos, ¿verdad? Nos brincamos la genealogía. ¿Por qué? Porque no le encontramos utilidad. Pero la genealogía son fundamentales en la historia bíblica. Le voy a dar al menos 2 argumentos importantes. Número 1, la genealogía comprueba la historicidad de un acontecimiento. Cuando usted habla de nombres reales, de personas reales que vivieron en tiempos reales, usted está diciendo esto pasó. Aquí están las pruebas. Pero cuando yo leo especialmente la genealogía de Jesús en Mateo 1, lo que se está planteando es a través de la vida de un judío, Mateo, escribiendo un libro para judíos, porque el libro de Mateo está enfocado en los acontecimientos que hacían dar cuenta de que Jesús era el Mesías. Nos viene a contar las credenciales mesiánicas de Jesús. Es como cuando usted va al banco y le piden la cédula y le dicen presente su cédula para saber si usted es. Mateo empieza con una presentación de la cédula. Del que yo le voy a hablar cumple con todo lo que el Mesías demanda. Ese es el fin del libro de Mateo, de los 28 capítulos de Mateo. En la genealogía de Jesús podemos ver la semilla de Abraham, podemos ver la tribu de Judá
como parte del linaje. Podemos ver la descendencia de David. Pero le voy a dar otros datos interesantes. Las genealogías judías, y los judíos son súper celosos con esto, es más, le cuento una historia. Una vez mi abuelo nos llegó con la historia, que para mí era poco creíble, perdón Tito, pero era poco creíble, de que nosotros teníamos descendencia o ascendencia judía. Y yo dije, está bien, yo lo puedo decir, ¿cómo lo compruebo? En Israel, que un día tuvimos la oportunidad de estar allá mi esposa y yo, en Israel hay un museo, usted lo puede buscar en internet, que se llama Museum of Jewish Names, el Museo de los Nombres Judíos. Y es un museo que guarda registros de hace 6,000 años de todas las familias que realmente son judías. Yo no sé si usted ha visto en internet que todas las familias que tienen el nombre tal son judías. Eso no es cierto, hermanos. Usted tiene que ir al Museo de Nombres Judíos, da su apellido. Es más, hay una plataforma en internet y usted le sacan toda la genealogía de si usted realmente tiene ascendencia judía o no. Resulta que nosotros tenemos ascendencia judía de algún punto a través de mi primer apellido. Entonces, ¿por qué le estoy contando esta historia? Porque los judíos son sumamente celosos con sus genealogías. Y tiene cualidades particulares. Por ejemplo, las genealogías son genealogías donde solo se ve el apellido de los varones a través de sus genealogías. Pero cuando usted lee la genealogía de Mateo, encuentras cosas muy interesantes. Número 1, hay menciones a mujeres. Eso no es común. Y creo que eso es hermoso, hermanas, es hermoso. Porque Dios no las dejó de lado. Para el Señor, me acuerdo una serie de prédicas que estuvimos haciendo hace un tiempo que era acerca de cuál es la perspectiva de Dios en ciertos tabús, la perspectiva de Dios con las mujeres. Dios no tiene un trato preferencial con los varones y Dios lo demuestra a través de su palabra. Sí, estaban en una cultura mayoritariamente paternal, por eso la mayoría de historias son de hombres, pero Dios no tiene una preferencia con los hombres. Pero no solo eso, la genealogía menciona a los gentiles. Muchas de estas mujeres eran gentiles y esto es increíble para nosotros porque quiere decir desde antes de que nosotros naciéramos, antes de que esta nación hubiera nacido, antes de Cristo, ya el Señor nos tenía a nosotros en mente y Dios había pensado en nosotros. Y esto es lo mismo que estábamos orando hace un rato. Dios soberanamente puso la mirada en usted y lo escogió y te escogió por nombre y te quiso por nombre y dijo, mía eres, mío eres. Y a través de las genealogías nosotros podemos ver, creo que un tema que hay que meterle atención. Mateo 1:16, si usted tiene su Biblia, sáquela y empieza ahí a leer conmigo. Dice, José, termina la genealogía, y José, esposo de María, María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Y en la genealogía en esta se marca un hito interesante. No dice Jesús hijo de José, dice que Jesús es hijo de María, lo cual habla de una condición que el autor va a explicar más adelante. Jesús es adoptado por José, pero no es directamente hijo del linaje de José, porque Jesús nace de una forma sobrenatural, implantado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Quiero invitarlo a que vaya al versículo 18, voy muy rápido aquí. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que las bodas se realizaran, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Yo no puedo entender el nivel de qué buen hombre era José, qué poco se predica de él, pero básicamente él se da cuenta que su esposa está embarazada, su prometida está embarazada, y él decide, en vez de apedrearla, que pudo haber decidido eso, vamos a apedrearla, él decide, no, en privado voy a dejarla. Y se ve, qué lindo un hombre que realmente ama y que sabe perdonar, pero ya vamos a ver por qué, que no tenía, era una confusión. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Deténgase un momento.
¿No le suena como una absoluta locura? El tipo de sueño y el tipo de hombre que debía ser José para tener el nivel de discernimiento, porque a mí me dijeran eso y yo me levanté y dije, wow, qué sueño, pero jamás lo hubiera creído. Entonces, el tipo de hombre y de relación que tenía José con Dios era impresionante. Y tendrá un hijo llamado, y lo llamarás, aquí viene la tarea de José, porque José no aporta nada al nacimiento, pero le pondrás nombre, eso es tu responsabilidad, y le llamarás Jesús, que quiere decir salvación. Leámoslo en hebreo, y lo llamarás salvación, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje que el Señor dio a través del profeta. Ya lo vamos a leer. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Dios con nosotros, Emmanuel. Y será Dios con nosotros, Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, fue obediente y recibió a María por esposo, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Así que nace una virgen. ¿Qué es haber nacido una virgen? Leamos la definición porque creo que tenemos que empezar a digerirlo porque a veces lo decimos. ¿Qué es eso? Es nacer o producir un embarazo sin necesidad de contar con un hombre en nada. En nada. Y la pregunta ¿es eso creíble? ¿Es eso real? Le tiro otra estadística. Red Book Magazine dice que más del 50% de los estudiantes de teología no creen en el nacimiento virginal de Jesús. Más del 50%, hermanos. Y José era uno de esos. Hasta que tuvo que tener una experiencia sobrenatural y en su discernimiento él supo detenerse y supo tomar su responsabilidad de identificar. No es que Jesús tenía dos nombres, uno era Jesús y el otro era Manuel. Los nombres representan en la cultura identificación. Era lo que ellos iban a hacer. Este hijo iba a salvar y este iba a ser Dios en sí mismo, lo que dice Isaías. Entonces, hermanos, con esa introducción, ¿qué venimos a celebrar? Yo le voy a dar el primer punto. Venimos a celebrar salvación. La salvación del mundo a través de un hijo que nació de una mujer virgen. ¿La salvación de qué? ¿Sabe? A mí me preocupa y creo que esto es una percepción de la iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Ok. Es una percepción de la iglesia, pero a mí me preocupa que la gente no entiende la obra de Cristo. No entiende. Lo revisamos en fundamentos. Ahí veo algunos profes de fundamentos. La gente no entiende de qué me salvó Jesús. Y yo quiero hoy reafirmar esto y quiero reafirmarlo en las próximas semanas. Jesús vino a salvarnos de la peor condición humana, de la peor enfermedad de la historia, de la peor pandemia jamás existida, de la peor contaminación que una persona puede tener y el peor destino que una persona puede aspirar. Jesús vino a salvarnos de la muerte y del pecado. ¿Y por qué es eso importante? Porque el pecado es una barrera que nos imposibilita tener una relación con Dios. Y Jesús vino al mundo con un fin: restaurar mi relación y tu relación con el Padre, viniendo a derribar lo que nos impide, lo que era imposible. ¿Cómo lo pagamos? ¿Cómo podemos accesarlo? Nos podríamos poner todos de acuerdo y no podemos tener acceso. La única forma era a través de la salvación, pero era necesario que la salvación se diera como se dio. Quiero que vaya a leer Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, las primeras palabras que salen de la boca del Cristo crucificado en la cruz. Lo que sigue era importante. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto demarca que el Señor sabía para qué vino. ¿Sabe para qué vino Cristo? Para perdonarme. Para perdonarme.
vino Jehová Jireh a proveer y resolver nuestra mayor necesidad. ¿Sabe cuál es la mayor necesidad del ser humano? ¿Sabe cuál es la mayor necesidad de sus hijos? ¿Sabe cuál es su mayor necesidad? ¿Sabe cuál es la mayor necesidad de su esposo, de sus padres, de usted, de su esposa, de sus nietos? Nuestra mayor necesidad es salvación, es gracia. Porque si nosotros no recibimos gracia, no solo vamos a tener una vida de esclavitud, sino que vamos a vivir una condenación eterna. Nosotros necesitamos gracia, ese es el mayor regalo, es nuestra mayor celebración, es nuestra mayor razón de ser. Debería ser todo nuestro enfoque, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo. Que un día todos los que estamos aquí vamos a estar delante del trono de gracia. Que un día nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestra eternidad? Eso es garantía. Usted sale de aquí de la iglesia, todas las personas que usted vea se van a presentar un día delante del Señor. Uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ese día? Y el componente fundamental de la salvación, para yo poder apelar a la gracia y yo poder entender que realmente necesito salvación, es el entendimiento de mi condición. Por eso la salvación demanda arrepentimiento. Porque si yo no me arrepiento, quiere decir que yo no necesito un Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados porque entiendo que mis pecados me condenan. Y me arrepiento y cambio mi forma de vivir porque solo reconociendo mi pecado reconozco que necesito salvación. Cuando usted empieza a debatir con un ateo, el ateo no te va a debatir, un buen ateo no te va a debatir la historicidad de Cristo, porque eso es indebatible. Te va a debatir el hecho de que el pecado no es necesario, de que no hay pecado, de que usted puede vivir la vida como le dé la gana. ¿Por qué? Porque si no hay pecado no hay necesidad de salvación, pero si lo hay, si hay pecado, la condenación está marcada para el pecador. Está marcada, el destino eterno. Marcos 2:17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los que creen que están bien no necesitan nada, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Primera de Timoteo 1:5, Pablo, el apóstol Pablo nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe por qué usted está aquí, hermano? Porque un día usted fue un pecador que decidió abrirle sus brazos a la gracia, que Cristo estuvo tocando la puerta una y otra vez y usted dijo, Señor, sí, aquí estoy, te necesito. No puedo seguir viviendo así. ¿Puede darle un amén a eso, iglesia? ¿Verdad? Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos busca a nosotros. Nosotros celebramos la salvación del mundo. Celebramos al Hijo de Dios. La venida del Hijo de Dios. Quiero invitarlo a que vaya a Isaías 7, del 10 al 14. Habló también Jehová a Acaz, ya le voy a explicar el texto, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios demandada, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, muy espiritual Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Entonces Isaías le dice al profeta, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la cita del texto que estuvimos leyendo en Mateo. ¿Está conmigo, verdad? Ok. Este es el contexto. Estaban los profetas en medio de la temporada donde Israel se había dividido. Estaba el reino del norte, 8 tribus, y el reino del sur. El reino del sur, el rey en ese momento era este hombre Acaz. Y el reino del norte, porque ellos estaban recibiendo amenazas de un reinado superior, decide asociarse con el reino de Siria bajo el rey Resín, y el reino del norte estaba bajo el rey Peca. Estos dos deciden asociarse y le dicen al reino del sur, les dicen, ok, o te asocias o te destruimos y te hacemos que tú te asocies con nosotros en contra de nuestro enemigo común. Y el rey no quería este conflicto. Entonces se le presenta al profeta y le dice, tranquilo,
todo va a salir bien y te daré en algún momento esta señal. Y la pregunta es, ¿qué es una señal? Una señal, si usted lo quiere anotar, pero medítelo bien en un momento. Un evento sobrenatural que irrumpe una situación natural. Voy a repetirlo. Un evento sobrenatural que irrumpe una situación natural. Voy a ponerle ejemplos. Cuando el Señor habla del mar, es un evento sobrenatural que irrumpió una condición de esclavitud en Israel. Y abre el mar y ya no eran esclavos, se cierra el mar, ahora son libres. Voy a ponerle otro ejemplo. La nube de humo que protegía y sellaba que el que los había hecho libres era Jehová. Voy a ponerle otro ejemplo. Jesús le habla al mar y le dice detente y el mar se calma. Y la primera reacción es, este habla con una autoridad que no entendemos. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Marca un antes y un después del entendimiento. Y estamos hablando de una señal que era imposible. El nacimiento a través de una virgen. Vea qué señal. Le dice, esta será la señal de que yo estoy con ustedes. Ahora, hay una condición científica, lo puede buscar, la palabra es patenógesis, que hay ciertas especies que se pueden reproducir solas, sin necesidad del acompañamiento de un varón. Ciertas especies, en casos muy raros, puede buscarlo, hay artículos sobre esto. Pero esta condición tiene una situación particular. Solo se puede reproducir en la misma estructura o los mismos cromosomas de la persona que se reproduce. En resumen, ¿qué le estoy diciendo? Si es una mujer, solo puede dar mujeres. No hay ningún caso donde una mujer pueda dar hombres, porque no tiene esa estructura de esa composición. Si esto se hubiera dado, Jesús no sería un varón. Pero quiero ahondar un poco más en el tema. Vea qué interesante, hermano. Génesis 3:15, quiero que vaya conmigo. Lo hemos leído muchas veces, pero yo creo que hoy va a ser un día importante. Y aquí es donde entra la carne, así que necesito que esté pilas y que vaya conmigo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente en el hebreo es la palabra sera, con Z. Sera. Y la palabra sera, ¿usted sabe qué quiere decir? Quiere decir semilla. Pondré una semilla. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Quién aporta la semilla a la concepción? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Lo que el texto está hablando es que va a llegar un momento donde de la misma mujer, estaba hablando Dios a la mujer, no Dios al hombre, de ella, en ella, se pondrá una semilla de una forma sobrenatural. Y este es el que llevará victoria sobre la serpiente. Ahora, seguimos leyendo. ¿Por qué los judíos, que son los que adoptaron la Tanaj, por qué no creen en el Mesías? Varios argumentos. Mateo era judío y Mateo fue escrito para judíos. Los judíos, ¿cómo interpretan Isaías 7? Y hay un consenso. Todos los judíos, todos los teólogos judíos creen que Isaías 7 habla del Mesías. Es más, lo relacionan con Isaías 9. ¿Se acuerda? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo vimos hace unas semanas con Flexon. Dicen que hay una relación, que ambos son completamente mesiánicos y que la figura que se habla ahí es el Mesías. El Talmud son libros teológicos, no son Biblia. El Talmud judío, que fue escrito antes de Cristo, se empezó antes de Cristo. El Misra y el Targum, que todos son libros judíos teológicos, concuerdan en que esto se habla del Mesías. Concluyen que todo tiene que ver con el Mesías. Es más, le voy a leer algo del libro de sabiduría de Salomón, escrito entre 50, son 18, un compendio de 18 documentos, entre el 50 y el 100 antes de Cristo. Estamos en el entendimiento de cómo los judíos lo veían. Dice lo siguiente, cito: Él es el rey que reina en la casa de David, que viene en el tiempo conocido por Dios solamente para reinar sobre Israel. Hablando de Isaías 7, los judíos. Pero cuando nace Jesús algo pasa diferente.
Y ellos dicen, este no puede ser. Toda su historia y su tradición hablaba, este es el Mesías y este es el cumplimiento. Y Él les demostró a través de todo lo que iba haciendo que Él era el Mesías. Y Él hablaba como el Mesías, cumplió lo que era el Mesías. Y ellos dicen, no, esto no puede ser. Y ojo lo que ellos hacen. Ellos se van al texto y se van a la palabra original del nacimiento virginal que estamos leyendo en Isaías. Y dice, esta es la palabra alma. Y la palabra alma quiere decir dos cosas, virgen o mujer joven. Y aquí yo tengo un tema. Hermanos, qué preocupante cuando la gente que no ha sido formada en hebreo o en griego empieza a hacer interpretaciones a lo loco con la Biblia interlineal. Yo se lo voy a decir porque esto fue lo que hicieron ellos. Ellos dicen, ok, esto quiere decir mujer, joven y quiere decir virgen. Entonces, devolvámonos al texto. Vamos a Isaías 7. Por lo tanto, el Señor mismo les mandará una señal, un milagro que va a irrumpir en una condición natural. Ojo. Y he aquí que la mujer joven concebirá y dará a luz un hijo. ¿No le suena completamente absurdo? ¿Cuántas mujeres jóvenes tuvieron hijos ayer? ¿O antier? ¿O anteayer? ¿O hace una semana? ¿O hace 10 años? La señal ahora la cumple cualquiera. Entonces, no solo eso, tampoco atienden la identidad de por qué se le llamará a Dios con nosotros. Pero hermanos, la Septuaginta, si usted ha escuchado la Septuaginta, es la traducción del hebreo al griego que se realiza aproximadamente 250 años del nacimiento de Cristo. Ellos la traducen, ¿por qué? Porque ya casi no había personas que hablaban hebreo, la mayoría hablaban griego, la traducen al griego para que ellos pudieran seguir leyendo la Biblia. La traducción que ellos le ponen es la palabra pártenos, que literalmente el único significado que puede tener es virgen. Ellos entendían que solo podía ser a través de una virgen. Entonces, hermanos, quiero hacer esta breve conclusión y entro a mi último punto. Era sobrenatural, puesto por el Espíritu de Dios a una mujer virgen, y era la única forma y la única explicación teológica que se le puede dar. Ahora cierro con esto, pastor, lo que me está diciendo es muy volado, tal vez va muy rápido, tal vez no estoy entendiendo. Yo quiero que se quede con esto. Y con esto le pido a alguno de los de alabanza que me ayude. Hermanos, celebramos la salvación de Cristo, celebramos la venida del Hijo de Dios, pero también celebramos, hermanos, la provisión de Dios. Y mediten eso. Solo una virgen, solo un hijo nacido de una virgen podía cumplir con lo que estaba escrito en las promesas de Dios, en las profecías de Dios. Si Jesús no es hijo de una virgen, Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, Jesús es mentiroso, porque Él afirmó ser Dios. Si Jesús es mentiroso, Jesús no puede salvar y mi salvación es falsa. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok, veámoslo al revés. Si Jesús nace de una virgen, Jesús provee una solución perfecta a una condición que tenía el hombre. ¿Por qué? Porque se ocupaban dos cosas. Uno, el pecado de un hombre tenía que redimirse por el derramamiento de sangre de un hombre. Era la única forma que pudiera haber salvación. Entonces Jesús necesitaba nacer de mujer para cumplir con la condición de hombre. Pero a la vez, la única forma de que el sacrificio fuera perfecto es que tenía que morir un cordero inmolado, santo y perfecto. Y la única forma de que Jesús fuera perfecto es que Jesús fuera Dios. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo, hermano? Para reconciliar al hombre con Dios, a usted con Dios, para darte a ti la oportunidad de entrar a su presencia, para darte a ti la oportunidad de venir a la iglesia y derramar lágrimas, para darte a ti la oportunidad de poder orar y que tu oración sea escuchada, para darte a ti la oportunidad de leer la palabra y saber que Él me está hablando.
para darte a ti la oportunidad de tener poder para vencer el pecado en el hombre, en la mujer, y poder tener una vida de abundancia y de gozo y de paz. La virginidad era la solución perfecta. Jeremías 22 del 28 al 30. Y esté conmigo, hermano. Escucha esta historia, ya la voy a conectar. El Señor, a veces empezamos a ver temas y tal vez les pasamos muy a la ligera, pero había una maldición puesta sobre el linaje de David que se las trae. Porque el Señor no es hijo de hombre que mienta ni hombre que se arrepiente. El Señor no va a decir algo que va en contra de sus principios. Y ojo lo que el Señor había establecido. Dice Jeremías 22, 28. A este hombre, Conías, le voy a decir el segundo o la otra forma como se le reconocía, Jeconías, pero leámoslo en esa versión. Una vasija menospreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, echados a la tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Y empieza el profeta. Escribid lo que le sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendientes, de este rey, logrará sentarse sobre el trono de David ni reinará sobre Judá, sobre Jeconías. Entonces, Jeconías era el linaje de David. ¿Cómo puede venir el Mesías de una generación o un linaje maldito? Usted sabía que en el Nuevo Testamento hay 2 genealogías de Jesús. Mateo capítulo 1, ya la leímos, y Lucas capítulo 3. Yo quiero invitarlo a que vaya a Mateo 1 del 6 al 11. Esté conmigo. Aquí le va a empezar a agarrar gusto a las genealogías. Va a entender por qué es importante ver las genealogías. Isaí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías. ¿Está conmigo? A Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. José es descendiente de Jeconías. Pero qué interesante, José es padre adoptivo de Jesús. No es papá, es el padre que lo adopta. Entonces, a través de esa genealogía, ¿qué podemos ver? La forma legal de cómo el Señor cumple que a través de la genealogía de David el Señor iba a establecer a su rey, y Jesús, al ser hijo de José, legalmente recibe todos los atributos y todas las bendiciones de como ser un hijo natural a través de José. Pero aquí viene lo más interesante. Vaya a Lucas 3, 31 al 32. José viene del linaje de David y del linaje de Salomón. Vaya a Lucas 3, 31 y 32. Dice: hijo de Melea. Y es interesante, esta genealogía es diferente. Habla de los hijos de en vez de padre de. Hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Las genealogías son distintas. Y yo le voy a decir por qué. Porque esta genealogía que encontramos en Lucas 3 es la genealogía de María, no de José. María era descendiente también de David a través de Natán. Y como era descendiente de David a través de Natán, la bendición natural Jesús la obtiene de su mamá, que no tenía nada que ver con la maldición que se le había puesto a Jeconías. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está aprendiendo algo? ¿Ok? ¿Cómo hace usted, pastor, para saber eso? Vaya a Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual
nació Jesús llamado el Cristo, la genealogía de José. Y José ahí hace la marca, ya lo vimos. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Según se creía de José, hijo de Elí. ¿Cómo se llama el padre de José? ¿Se acuerda el anterior? Jacob. Aquí habla de un hombre Elí. Y es muy interesante, cuando usted se va a estudiar el original griego, hay una palabra que hace falta, es el único lugar en toda la genealogía donde hace falta. La palabra él, y es aquí. ¿Y qué es lo que esto hace pensar? Que lo que hace referencia es que Elí era el suegro de José. ¿Por qué se menciona a José? Porque las genealogías marcaban el linaje de los hombres. ¿A qué voy, hermanos? ¿Por qué le cuento esta historia y toda esta situación? Si puede, cierre sus ojos. Y yo quiero que mediten esto. Ahí donde está. Dios elaboró un plan tan perfectamente diseñado, tan increíble, tan detallado, tan minucioso, tan específico, tan rico, tan perfecto, hecho desde el principio de los tiempos. Y se esmeró en que usted un día pudiese ver ese diseño de Dios, ese plan de Dios y esos detalles de Dios que el Señor tuvo para contigo. Ustedes saben, mis hijos están en una edad donde obviamente ellos no pueden dar regalos físicos. Ellos hacen dibujos. Y yo veo cuando se esmeran en darle a la mamá un dibujito y duran y se toman su tiempo. O Teo que va y le busca cosas a Andri y se las regala. Y dura su tiempo y lo busca y se las da. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si ella toma ese regalo y lo agarra, algo que les costó a ellos tanto, y le tira al piso y lo desecha? Hermanos, yo creo que muchas veces hacemos esto con la gracia. Fue el plan perfecto, del diseño perfecto, establecido por el hombre perfecto, para salvarte de forma perfecta de la condición más paupérrima que puede vivir el hombre, la muerte y el pecado. Ahora, entendiendo el nivel de amor de este regalo, yo quiero que ahí con tus ojos cerrados leas e interiorices este versículo conmigo. Cierra tus ojos. Haz de esto una oración. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Estamos aquí para tener un encuentro con Jesús, no conmigo. Yo no tengo nada que ofrecerte. Dice la Biblia, de tal manera te amó Dios, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. De tal manera diseñó Dios esto, para que tú no te pierdas. Así te amó el Señor, así te muestra su amor, sino que tengas vida eterna. Yo quiero hacerte hoy una invitación, antes de Navidad, del verdadero significado de la Navidad. Y te quiero preguntar, ¿realmente conoces este amor de Jesús? ¿Realmente te has entregado a ese amor de Jesús, a esa gracia de Jesús, a ese abrazo de Jesús, a ese conocerlo a Él, a ese conocer la paz? Porque esto no te lo puede proveer una iglesia, no te lo puede proveer una predicación, no te lo puede proveer el dinero, no hay forma de obtenerlo. La gracia solo la puedes experimentar a través de la fe. Y la fe viene en el momento donde tú te das cuenta de tu condición y le dices: sí, Señor, yo soy el que te necesita. Sí, Señor, yo soy aquel que necesita esta palabra. Sí, Señor, yo ocupo lo que tú estás predicando para mí. Así que ahí con su rostro abajo, pero principalmente con su corazón en la mano. Yo no puedo juzgarte, soy igual de pecador que vos. Yo no merezco estar aquí igual que vos. Pero sí puedo, como predicador, como pastor, invitarte a que encuentres redención,